Estoy viendo aquí unos ejemplares a lo lejos. A ver. Vamos a ver. Se trata de, así a simple vista, creo que Agaricus impudicus. Hay aquí más ejemplares. Aquí uno ya súper abierto. Y aquí otros saliendo. Vamos a ver. Este. Y otro más aquí al fondo. Bueno, pues voy a pillarlos y a tratar de llevar un poco en diferentes estados para contaros sobre las evoluciones del sombrero y de sus partes. Voy allá. Voy a empezar por estos dos jóvenes. Aquí tengo otro ejemplar, muy bonito por cierto, y en un estado perfecto para comentar. Ahora voy a pillar estos ejemplares ya más avanzados. Y ahora vamos a por estos dos. Este que ya tiene su edad. Y este más pequeño que está aquí como escondido. Amigos, no me queda más remedio que grabar aquí en el alpendre donde guardo la leña, ya que en el bosque era totalmente imposible. Empezó a llover constantemente y no ha parado un solo segundo. Bueno, os voy a comentar aquí la especie y luego pues llevaré los ejemplares a una mesa y os comentaré los detalles en un primer plano. ¿De acuerdo? Agaricus impudicus es una especie que pertenece al orden Agaricales y a la familia Agaricaceae. Tiene un sombrero que en principio es globoso, como podéis observar. Más tarde tiende a convexo y por último se va aplanando, siempre con un pseudo mamelón. He aquí una evolución del sombrero, como podéis observar, como os decía, de globoso, entre globoso y acampanado, y va mostrándose convexo y al final aplanado. Cuando inicia su proceso, la cutícula es de un color parduzco y cubierto de numerosas escamas. Las escamas se disponen de forma concéntrica y oscurecen más hacia el centro. A medida que va evolucionando y tirando hacia la forma convexa, manifiesta como una especie de mamelón en el centro. El margen del sombrero es incurvado, fino y bastante regular. Se va aclarando. Va mostrando, digamos, lo que es un fondo más claro. El sombrero es parduzco, más bien pardo chocolate sobre un fondo blanquecino. Las láminas son apretadas y libres.
Las láminas, como podéis ver, son libres y apretadas. En principio son de un color rosáceo. Más tarde van evolucionando al marrón, en este caso involucionando, porque a medida que va creciendo, pues va involucionando, porque va yendo hacia viejecito, ¿no? Las láminas terminan, como os decía, de color marrón oscuro y al final del todo negruzcas. Y como os decía, de un color que va desde el rosa al pardo. Aquí os muestro una evolución de las láminas que en principio son muy claras, un rosa súper claro, va tornándose hacia el pardo y por último marrón oscuro y en su momento final casi me atrevería a decir negras. Tiene un pie de color blanquecino y casi siempre curvado. El color del pie es blanquecino. El pie suele ser curvo y con la base bulbosa. Posee un anillo, como podéis observar, de color blanco. El anillo es blanco, simple y membranoso. Aquí un detalle de la parte inferior del anillo que, como podéis observar, tiene como unas pequeñas escamas parduzcas. La mayoría de las veces cuando tomamos esta especie del suelo suele traer una especie de rizoformos pegados en la base, como restos del micelio. Y como os decía anteriormente, al extraerlo suele traer una especie de rizoformos pegados en la base del pie. Ahí tenéis un detalle. La cutícula es fácilmente separable. Tiene un olor no agradable y el sabor es sabor, yo diría, como a champiñón, como la mayor parte de los champiñones, pero con cierta acidez. Es el momento de practicarle un corte, a ver si hay algún tipo de reacción. Es curioso, al cortarlo me vino así como un olor a escleroderma. No tan potente como el del escleroderma, pero, o sea, resumiendo, un olor a pintura plástica, pero bueno, no muy potente, claro. La carne no manifiesta ninguna alteración. Es una especie comestible. Debe desecharse el pie porque es súper fibroso y no es agradable en boca. El sombrero, insisto, es comestible, pero es un comestible mediocre. Yo no lo incluiría dentro de las especies comestibles. A veces, cuando no hay pan, buenas son tortas, pero este no es el caso. Para mí no es un champiñón que dé la talla en la cocina. Queridos amigos, no se me ocurre nada más con respecto a esta especie. Lo que sí se me ocurre es, como siempre, daros las gracias por estar ahí, a los que estáis suscritos. Los que no, pues podéis hacerlo, podéis suscribiros, dejar algún like y activar la campanilla de notificaciones, campanilla que sonará cada vez que haga alguna publicación. Y como siempre, nos vemos en los bosques y en la cocina. Siempre.